Dios te bendiga de manera especial en este día. Te damos una vez más la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Buenas Nuevas. Espero que el Señor esté bendiciendo tu vida con cada una de las reflexiones que traemos para ti a través de este medio. Las embarcaciones tienen unos cables, vamos a decir unos cables, que sirven para sujetarlas, especialmente cuando están en puerto o para sujetar una embarcación más pequeña a otra. A esos cables se les suele llamar amarras. Entonces, las amarras, estamos hablando de algo que proporciona seguridad en el sentido de que mantiene la embarcación que está atando, la mantiene en un lugar seguro, en una forma segura. Y de eso queremos hablar en el día de hoy. ¿Y por qué viene el tema? Cuando el apóstol Pablo estaba en su viaje a Roma como prisionero del Evangelio, los viajes en esa época se hacían en embarcaciones. Y hubo un punto en el viaje en el que Pablo le dijo al centurión que por cómo estaba la situación, no era conveniente que ellos continuaran el viaje en ese momento, sino que era importante que se detuvieran y esperar que las condiciones fueran favorables. Pero, a diferencia de Pablo, los marineros no lo veían así. El centurión conversó con el capitán del barco, con el patrón de la embarcación, y ellos dijeron, no, los vientos son favorables. Realmente vemos una oportunidad en esta situación para nosotros seguir avanzando. Y como ellos son los que más sabían, el centurión se apoyó en lo que decían el capitán y el patrón de la nave. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que cuando ellos iban mar adentro, se desató una fuerte tempestad. Y todas las personas que estaban en la embarcación, dice la Biblia que hasta habían perdido las esperanzas de vivir y tenían muchos días sin comer. Todos estaban muy preocupados, muy angustiados, menos una persona, el apóstol Pablo. Pero, ¿cuál era la diferencia entre él y los demás? Mientras que todos se habían de inicio aferrado a la fortaleza del barco, a la experiencia que tenía el capitán de la nave, quienes la estaban comandando, Pablo se aferraba a algo diferente, a que Dios le había dicho, es necesario que comparezcas, que vayas a hablar de mí ante César. Es necesario que testifiques ante César acerca de mí. Y él había decidido creerle a Dios. Pero estando ellos en el mar, esta historia la encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Lucas dice que un viento huracanado, o sea, no cualquier viento, un viento huracanado dio contra la nave y la arrebató de tal manera que ellos no tuvieron más alternativas que dejar que la nave se fuera a la deriva y que el viento decidiera hasta dónde la iba a llevar. Se abandonaron al viento simplemente. Y luego de que tenían varios días en medio de esa tempestad, hubo un momento en que incluso los marineros quisieron huir en secreto. Quisieron engañar a los demás y hacer como que estaban haciendo algo más, pero lo que querían hacer era abandonar la embarcación porque querían salvar sus propias vidas. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos visto en algún momento en situaciones similares? Vienen dificultades que no las estamos esperando
incluso momentos en los que parece que todo está marchando bien, que vemos, tenemos una expectativa de cómo nos va a ir, de cómo van a funcionar las cosas, y de repente todo cambia y se desata la tempestad así, de manera repentina. ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando el mar se pone embravecido? ¿Qué hacemos cuando el mar está enfurecido? ¿Nos dejamos llevar por el viento? ¿Nos abandonamos al viento y dejamos que sean las circunstancias las que decidan hasta dónde nosotros vamos a llegar o cómo va a parar la situación? ¿O tratamos de abandonar el barco? ¿Decidimos huir de la situación? ¿Decidimos huir en secreto? Pablo, sabiendo la promesa que le había hecho Dios y viendo la desconsolación y el desespero que tenían todos los que estaban a bordo del barco, les decía que tengan ánimo, que Dios no solo le había dicho que él iba a comparecer ante César, sino que Dios le había concedido la vida de todos los que estaban en esa nave. Y en este momento, cuando ya no tenían muchas esperanzas, pues entonces ellos cobraron ánimo. Pero ¿qué pasó cuando los marineros quisieron huir? Hay unos pequeños botes que tienen las naves, que son lo que nosotros llamamos hoy botes salvavidas, y las naves en la antigüedad tenían esos botes porque a veces no podían llegar directamente hasta la orilla. Esos botes estaban con amarras asegurados al barco. Entonces los marineros quisieron bajar esos botes para huir. Y cuando Pablo los vio, dice la Biblia que los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, o sea, el pequeño bote, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces se le presenta esta disyuntiva al centurión y a los soldados. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese momento, esos pequeños botes eran la única esperanza de la nave que a ellos le quedaba, porque si se veían en la necesidad de en algún momento salir de la nave, esos eran los botes que ellos iban a utilizar. Pero los soldados decidieron en ese momento cortar las amarras y dejar que el esquife se perdiera. ¿Qué es aquello a lo que nosotros estamos aferrados? ¿Cuál es esa última esperanza a la que nos sentimos apegados, a la que nos sentimos amarrados nosotros hoy? Es posible que estemos amarrados a algo que nos hace sentir seguro o que tenemos miedo, y ese miedo nos hace aferrarnos a aquello que nos dice que tenemos control de la situación. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta sentir que estamos en control. Entonces, a veces con todas nuestras fuerzas nos apegamos a aquello que parece ser nuestra última esperanza humana. ¿Cuál es esa última esperanza tuya en este momento? Yo no sé cuál es esa soga que tú necesitas cortar en el día de hoy, pero Dios quiere que sueltes esas amarras y que te abandones, pero no a la deriva, no hasta donde el viento te lleve, sino que te abandones en sus manos para que sea Él el que tome el control de tu vida. Cuando nosotros creemos en Él, nosotros echamos a un lado
esas cosas que nos provocan miedo. Y no porque todo vaya a estar perfectamente controlado por nosotros, sino porque sabemos que va a estar en las manos del Señor. En el capítulo 41 del libro de Isaías, el Señor dice a través del profeta, a partir del versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y por si no se entendió bien, entonces en el versículo 13 insiste, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y eso no significa que no vayamos a pasar por la tempestad. Si nosotros vemos el final de la historia, allá en Hechos 27, después que Pablo habló con ellos tenían alrededor de 14 días que no comían nada. Y Pablo les insistió para que ellos comieran algo. Y ellos comieron y se sintieron esperanzados con lo que él le dijo. Pero eso no significa que la tempestad cesó. Ellos siguieron navegando con el mar embravecido e incluso dice la Biblia que llegaron a un lugar donde la nave encalló y la violencia de las olas entonces comenzó a romper la nave. Y ellos tuvieron que tirarse al mar porque ya no tenían los botes salvavidas. Pero a pesar de que la nave se iba a destruir, la vida de cada uno de ellos fue preservada y pudieron todos llegar a salvo a la orilla. A veces es posible que se quiebre tu barca, pero Dios te llevará a salvo a ti, a tierra firme. Dios te bendiga.